Hey, ¿qué onda? Hablemos de que si Dios odia a algunas personas. Acabo de terminar hace unas cuantas semanas el libro La soberanía de Dios de A.W. Pink. Y he hablado acerca de la teología reformada en este canal, entonces puedes buscar esos videos si te interesan. La teología reformada, aprendo mucho de ellos, pero hay un lado extremo que A.W. Pink, en mi opinión ese es un lado extremo, pero lo curioso es que A.W. Pink dice, eso no es extremo, eso es lo que significa ser calvinista. Que creen que Dios no solamente elige a aquellos que van a ser salvos, sino que Él elige específicamente a aquellos que van a ser condenados. Y que Dios, y así lo dice el libro, los odia. Porque Dios únicamente podría enviar al infierno a personas que odian. Es lo que dice A.W. Pink. Y también, por ejemplo, gente como Jonathan Edwards, hace poco vi una cita que decía, Dios está totalmente en su lugar, es justo al mandar a niños recién nacidos al infierno. Sé que la mayoría de cristianos no creen así. Sin embargo, es importante hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque esas personas utilizan algunos versículos de la Biblia, como en el Antiguo Testamento dice en Proverbios, que todo Dios lo hizo para sí mismo, aun el inicuo para el día de la ira. Eso pareciera decir que Dios quiere mandar a gente al infierno, al parecer. Y el texto que utilizan ellos para justificar su postura es Romanos 9. Entonces quiero hablar unas cuantas cosas de Romanos 9. Ese va a ser un video breve. Realmente, si quisiéramos algo más profundo, necesitaría ser un video mucho más largo. Entonces, nada más por encimita voy a explicar de lo que Dios está hablando en Romanos 9. Porque sí, Romanos 9 dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. También dice que él endureció a Faraón y que él endurece a los que quieran endurecer. Y también dice que nosotros somos el barro y quién somos nosotros para altercar con el alfarero. Todo eso pareciera decir que Dios quiere que aquellas personas que se pierdan. Lo que dicen los reformados es que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Entonces, que las personas se pierdan es la voluntad de Dios. Y toman todos los versículos del Nuevo Testamento que dicen que Dios ama al mundo o que Dios dio su vida por todos y lo aplican a que todos los cristianos o el mundo de los cristianos. Pero realmente su texto base es Romanos 9. Entonces hablemos un poco acerca de Romanos 9. Entonces tengo 5 puntos. El primero es, Dios odia a Esaú, con signo de interrogación. Dice en Romanos 9:13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora, ahí lo dice claramente. Entonces la pregunta es, ¿qué significa aborrecí? Es una palabra muy fuerte. Es la misma palabra que Jesús utiliza cuando dice que debemos de aborrecer a nuestros padres si es que queremos seguirle. Entonces, eso no puede significarse si ves todo el contexto de la Biblia, si ves que la Biblia dice que los que no proveen para los de su familia han negado la fe y son peores que un incrédulo. Eso está hablando del cuidado para los papás. Jesús dice que lo más hipócrita que puedes hacer es querer servir a Dios y no atender a tus papás. Entonces, ¿por qué Jesús, el mismo Jesús que dice eso, dice que debes de aborrecer a tus papás? A no ser de que esa palabra no habla de un rechazo o de una repulsión, porque si ves la forma que Dios trata a Esaú, Dios lo trató bien, Dios le dio un chorro de bendiciones, Dios le dio un pueblo próspero. Entonces no podemos ver esa palabra y decir, ok, eso significa que Dios no quería nada que ver con Esaú, porque no es el corazón de ese texto. Al final del video voy a hablar acerca de por qué ese contraste entre Jacob y Esaú, pero no puede significarse que es un aborrecimiento y un rechazo hacia Esaú. Punto número 2. ¿Dios puede endurecer a alguien? Una vez más, con signo de interrogación. Dice que Dios endureció a Faraón. Ahora, esto es cierto, Dios puede endurecer a las personas, pero me gusta, y eso los puritanos son reformados, por ellos tenían ese dicho, que el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. La Biblia dice que es la misericordia de Dios que nos lleva al arrepentimiento, pero también la Biblia dice que Dios mueve a celos a su pueblo a través de su amor por gente que no es su pueblo. Entonces, la benevolencia de Dios en algunas personas va a provocar que haya sensibilidad a lo que Dios quiere y en otras personas va a provocar que haya dureza. Eso no significa un rechazo como tal. Es más, si vemos la historia de Faraón, la historia dice 3 o 4 veces que Faraón endureció su corazón antes de que dice que Dios endureció su corazón. ¿Qué significa eso? Que Dios presenta situaciones a nosotros que va a solidificar las decisiones que tomamos, ya sea en humildad para acercarnos a Dios o ya sea en terquedad y en orgullo para alejarnos de Dios. Número 3, una vez más en pregunta. ¿Dios quiere mandar a personas al infierno? Jesús dice, el infierno preparado para Satanás y sus ángeles. El diseño original del infierno es para Satanás y sus ángeles. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera.
Dice Pablo que él desea que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dice en el Antiguo Testamento que mientras vivo, dice el Señor, no me deleito en la muerte del inicuo, sino que deje sus caminos y viva. Una vez más, el problema es que los reformados hablan tanto de ser bíblicos y ellos mismos ignoran todo un plétora de versículos bíblicos que apuntan al amor y la compasión de Dios aún por sus enemigos, y toman unos cuantos versículos fuera de contexto para respaldar su versión de la soberanía de Dios. Punto número 4, y quizá lo que más me ayuda a entender este pasaje es, una vez más, una pregunta. ¿Está haciendo Pablo una afirmación o una suposición? Dice en versículo 21, ¿no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Ese argumento de que Dios hizo unos vasos para ira y otros para bendición, unos para destrucción y unos para perdón, está en el contexto de ¿y qué si? No está diciendo así es, dice ¿y si así fuera? Eso es lo que tenemos que creer acerca de Dios. Dios es Dios y nosotros no. Dios puede hacer lo que a Él se le pega la regalada gana. Si Dios quisiera odiar a las personas, Él puede. Si Dios quisiera mandar a personas al infierno porque Él quiere, Él puede. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios hace? Sin embargo, no es lo que está diciendo. No está diciendo así es. Dice que si Dios quisiera, Dios está en su derecho de hacerlo. Punto número 5. Yo soy Esaú. Tienes que recordar que Romanos no fue escrito a judíos. Fue escrito a gente que no es judía. A gente que no es Jacob, que es Esaú. En Romanos 11 también habla acerca de la elección de Dios y dice que nosotros que somos olivos silvestre hemos sido injertados en el plan que Dios tenía para Israel. ¿Qué significa esto? Este pasaje no puede estar diciendo que los que están en el infierno están ahí porque Dios los diseñó para la ira y Dios los endureció para que no pudieran llegar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque este pasaje está hablando de que tú y yo no somos parte del pueblo escogido de Dios. Tú y yo no fuimos elegidos por Dios de una manera nacional o de la misma manera que los judíos. Si somos salvos, sí somos salvos porque Dios nos eligió, pero hay ese contraste. Si Dios nos elige como una rama de un olivo silvestre, rescatado de la inutilidad e injertado en el plan que Dios tiene para Israel. Entonces, no puedes tomar un texto que está diciendo, ten humildad porque no eres parte del pueblo escogido de Dios y decir, ¿ves? Hay personas que Dios odia. Ok, sí significa eso. Sí, Esaú aborrecí significa que Dios odia a Esaú. Dios te odia a ti y aún así te perdonó. No tiene sentido, no tiene lógica. Tú y yo no somos parte del pueblo de Dios por herencia o por nacionalidad. Somos parte del pueblo de Dios porque aún a pesar del hecho que somos pueblo extraño, Él nos decide elegir. Entonces sí, lo que yo veo en la Biblia es lo que se llama no doble predestinación, que Dios predestina a los que van a ir al infierno y los que van al cielo, sino veo una predestinación única, que cada uno de nosotros escogemos rebelión en contra de Dios, nos alejamos de Dios, nos perdemos, declaramos guerra en contra de Dios y Dios decide tener misericordia de algunos, y los que se pierden no se pierden por falta de misericordia de Dios, se pierden porque esas personas hasta la muerte decidieron rechazar el regalo que Dios tan abiertamente les había ofrecido.